Hoy nos toca el fragmento de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, y dice así. Lo tengo en la versión NTV, me pareció la mejor versión para leer y que se pueda entender a primera medida el significado del texto. Así que si no concuerda con su versión, es NTV. Dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que alimentes a tu iglesia, hables a tu iglesia a través de tu palabra, de tu poder, con tu Espíritu Santo, para que esta mañana salgamos llenos de ti, llenos de sabiduría, que tú nos alumbres el entendimiento, que tú nos des humildad para aceptar esta verdad y que podamos ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la verdad que para hoy no encontré mejor ejemplo para hacer una introducción que una película. Y la película que se me venía a la mente una y otra vez al preparar el mensaje de hoy era La lista de Schindler, un apellido alemán. Y esta película narraba la historia de un hombre, Schindler, que comenzó a poner sus posesiones, sus recursos, sus bienes materiales en favor de aquellos judíos que eran perseguidos por la Alemania nazi. Empezó a canjear sus materiales, sus bienes, su economía para rescatar poco a poco a judíos que sin la intervención de este hombre seguramente iban a caer en los campos de concentración, donde sabemos que seguramente su vida hubiera corrido peligro. Allí entonces este hombre empieza a hacer todo lo posible por rescatar a estos judíos, y al finalizar la película se encuentra en la calle. Allí están todas las personas que él había salvado, a 1.100 personas, 1.100 judíos que sin su intervención seguramente, como hemos dicho, iba a perder su vida. Y allí, rodeados por ellos, él, por marcharse en su auto, comienza a lamentarse, se quebranta en llanto y entre lágrimas dice: si hubiera ganado más dinero, podría haber salvado a más personas. Si no hubiera despilfarrado tanto, hubiera salvado a más personas. No he hecho lo suficiente. Si hubiera vendido aún este coche, podría haber salvado 10 personas más. Y se mira la solapa de su saco, se arranca un pendiente de oro y dice: esto tal vez significaba la vida de 2 personas más, o tal vez una. Y cae en el suelo y empieza a llorar desconsoladamente, arrepentidamente, sufriendo y lamentándose por todo lo que no hizo, habiendo salvado, puesto su esfuerzo, su tiempo y sus recursos para haber ya salvado 1.100 personas.
Por eso el título de esta porción de las Escrituras lo titulé ¿Estás a la altura? ¿Hiciste todo lo que pudiste? Y inmediatamente empezamos a ver nuestros textos y Juan empieza a conectar la idea que veníamos viendo en los pasajes anteriores y ahora que nos decía, bueno, nuestra acción debe demostrar lo que somos, cristianos. Si pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios, entonces nuestras acciones en amor va a demostrar que somos, en quién creemos. Cuando suplimos las necesidades del otro, entonces allí el amor va a empezar a manifestarse a través de nosotros como herramientas del Señor. Si hacemos esto, entonces nos decía Juan, nos comportamos como verdaderos cristianos, cumpliendo el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. No vamos a tener nada de qué avergonzarnos entonces cuando nos presentemos a Dios. Iremos confiadamente al trono de la gracia para encontrarnos con Él. En el momento que nos predispongamos a tener ese tiempo de intimidad con nuestro Dios, nada habrá en nuestra mente que interrumpa esa comunión, nada habrá en nuestro corazón que nos quite la paz para empezar a poner nuestra confianza y nuestra oración en Dios. La pregunta que dará vueltas en nuestra cabeza si es que no estamos realmente confiando en Dios, la pregunta que rondará nuestra mente si no habemos obedecido a Dios como Él pide, será esta: ¿realmente te has mantenido en un comportamiento cristiano? ¿Realmente has obedecido a Dios amándolo y amando al prójimo? Y si lo hicimos, si amamos como Él nos pide, esto nos dará tranquilidad. Esto nos ayudará a entrar en confianza con este Dios santo, todopoderoso, soberano, e iremos a buscarlo deseoso de poder verlo y encontrarlo. Y allí nos podremos presentar con manos limpias a Él. Pero podemos ver que Juan ya se anticipa a esto y nos dice, cuidado, ojo, si tu corazón, si tu mente, si tus pensamientos te condenan, si se sienten culpables, tranquilos, hay una respuesta para esto. Así, lo primero que nos quiere enseñar Juan como el punto principal de estos versículos es que los creyentes pueden tener confianza ante Dios, incluso aunque las voces internas ataquen una y otra vez y nos acusen por nuestra conducta, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Entonces, en primer lugar, Juan nos dice, si alguien siente una culpa legítima al presentarse a Dios por un pecado, bueno, eso ya lo hemos aclarado en versículos anteriores. Eso ya hemos visto que es el Señor, es Cristo quien puede limpiar nuestro pecado por su sangre tras la confesión de nuestros pecados. Y allí veíamos primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 2:1-2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo.
Entonces, allí cuando nos presentemos con esta carga, con esta culpa, con aquellas voces que nos condenan por el pecado que habremos cometido y que no queremos que Dios vea nuestra inmundicia, nuestra maldad, allí nos presenta el remedio, la sangre de Cristo, yendo a Él en arrepentimiento y confesando cada uno de ellos. Y si hacemos esto, Él nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Entonces, allí la culpa se va a ir. Allí los pensamientos serán derrotados. Allí podremos retomar la confianza ante el pecado. Pero no es lo que realmente en estos versículos Juan nos está queriendo enseñar. Eso fue antes. Ahora no está retomando esta idea de sentir culpa por el pecado. Eso es otro tema. Eso se soluciona, se combate con los versículos y, como hemos leído, con la sangre de Cristo, en arrepentimiento y en confesión de ellos, sino que ahora nos está dando la continuidad a la idea de suplir las necesidades de los demás como la expresión de amor al prójimo. Siguiendo esta temática, siguiendo este hilo, nos está diciendo: si acaso eres un creyente sensible a las necesidades de los demás, si acaso eres un creyente que casi siempre tiene la sensación de no estar haciendo lo suficiente para cubrir las necesidades de los demás, si acaso hay un pensamiento que perturba tu mente, que no amaste lo suficiente, estos son los versículos que van a responder esa condena. Por eso nos presenta allí dos maneras de culparnos. Primero, podemos entender que está la culpa ilegítima, aquella culpa que genera nuestro inconsciente, nuestra mente, nuestro corazón, al tener una moral interna que está desviada, al tener nuestra brújula moral desviada. Entonces, allí creamos expectativas irreales. Allí creamos ideas distorsionadas de la verdad que el Señor nos pide que obedezcamos. Allí tratamos de tener una actitud perfeccionista hacia nuestro comportamiento propio que no vamos a poder dar a la talla. Y así podemos seguir hablando de esta culpa. Imagínese que alguien diga: bueno, debo suplir las necesidades de los hermanos. Y está bien, eso aprendimos que es amar. Pero imagínense que ahora diga: bueno, ahora me voy a esforzar y les voy a comprar casas a todos los hermanos que están alquilando. No solo eso, sino que ahora también le voy a comprar un auto a todos los hermanos que vienen a pie, en colectivo o en moto. Y eso se empieza a volver una idea y un pensamiento irracional. Y conociendo a cada uno de lo que está aquí, sabemos que nadie puede hacer semejante cosa. O hay algo que no me dijo, anda en cosas raras y tal vez, como Pablo Escobar dice, plata o plomo. La luna es la única manera de poder lograr esos objetivos. Pero cuando empezamos a caer en estos deseos irracionales, irreales, que el Señor no nos manda a preocuparnos, es cuando empieza a llegar esta culpa ilegítima a nuestra vida. Una culpa que el Señor no pone en nosotros y una culpa que nosotros empezamos a poner como una mochila y una carga pesada cuando no nos corresponde y no debemos hacerlo. Eso Juan nos dice: deséchelo. Esa culpa no tiene sentido. Entonces, cada uno allí debemos empezar a entender la situación en la que estamos viviendo, nuestra capacidad de poder ayudar a otros o no, y no crear falsas expectativas irreales que no tenemos la capacidad de solventar.
Si puedo ayudar con mucho, hágalo, eso es amar. Si puedo ayudar con poco, hágalo, eso es amar. Si no estoy en condiciones de ayudar con bienes materiales o económicos, eso también está bien. El Señor sabe perfectamente nuestra situación y qué Él espera entonces de nosotros. Por ende, nosotros no podemos poner una carga que ni el Señor nos la ha impuesto. Cuando debo dar, doy. Cuando tengo, doy. Si no puedo, no lo hago. Pero no debemos cerrar el corazón cuando el Señor nos manda. Ahora, la segunda culpa que puede surgir es de aquellas necesidades que exceden nuestra capacidad de responder hacia ella. ¿Cómo entonces debemos acudir al Señor por esto? ¿Cómo entonces debemos sentirnos al tener esta emoción y este deseo? ¿Qué es o cuál es el punto donde deberíamos sentirnos culpables o no por las necesidades de los demás que no podemos cubrir? Y es allí donde entra Juan y nos dice, si no lo pueden hacer, es una culpa de la cual no pueden cargar. Entonces, Juan nos está haciendo referencia a un corazón que nos acusa con un sentimiento que nunca vamos a poder suplir. Pero allí vemos en la tele niños muriendo de hambre en África. Y claro, se presenta una culpa en mí. Allí vemos los refugiados por la guerra, miles y miles. Y claro, uno con un sentimiento de tristeza, de impunidad, con un deseo de ayudar, piensa que puede solucionar estos problemas, pero lejos está de nuestra capacidad de hacerlo. Entonces, cargarnos con estos problemas que no nos corresponden, cargarnos con estos problemas que no tenemos la capacidad de sufrir, es sobrecargarnos con algo que el Señor nos está diciendo, del cual no tenemos que escuchar culpa ni escuchar a nuestra mente acusándonos porque no estamos haciendo nada. Por eso es que tenemos que entender a Dios, tenemos que entender los tiempos de Dios, debemos saber cuando Él nos llama a hacer algo y podemos hacerlo, y cuando debemos entender nuestra incapacidad y dejar que Dios obre. Nosotros somos limitados, nosotros tenemos bienes limitados, así sea el rico más grande del planeta, tiene límites sus riquezas, pero para Dios no. Para Dios nada es imposible. Entonces allí, cuando eso empieza a acusar nuestra mente y nuestro corazón, es donde tenemos que confiar en Dios. Y allí vamos a poder presentarnos a Él sin pena, sin acusación, sin nadie que nos juzgue, y poder entregar todas estas cargas a Él. Debemos hacer todo lo posible por amar a los demás, sí, pero también debemos confiar en Dios. No solo para que nos provea y que podamos proveer a otros, sino también para nuestra paz mental respecto a cuando nos enfrentamos, nos ponemos y vamos a Él. Entonces, cuando empiece a salir la culpa y sabemos que vamos a tener un momento de intimidad con Él y los pensamientos empiecen a invadir nuestra mente, es allí donde tenemos que clamar aún más por Él. Es allí donde debemos tratar de despojarnos de esto que solamente va a lograr separarnos de Él y hacer que no podamos llegar ante Él confiadamente como Él nos pide que hagamos. Howard Marshall lo explica muy bien. Dice, Juan
Dice que podemos dar confianza a nuestros corazones cada vez que nos condenan, porque Dios nos entiende mejor que nuestros propios corazones y en su omnisciencia sabe que nuestros intentos, a menudo débiles, de obedecer su mandamiento surgen de una verdadera lealtad hacia Él. En otras palabras, la reafirmación no puede venir de dentro de nosotros. La satisfacción y la confianza, la verdad, no va a venir de nuestro malvado corazón, sino de la verdad de Dios. Cristo, su misericordia y su gracia en la cruz del Calvario que ha pagado por el precio que nosotros no podemos pagar. Entonces, como Dios sabe todo esto, como Dios sabe lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, podemos confesarle todo. Podemos compartir nuestra carga, podemos dejar nuestra carga en la cruz por no amar como deberíamos, por amar como no deberíamos y por no buscar legítimamente su voluntad, su tiempo, descansando únicamente en Él, en su justicia y su poder, en su sabiduría. Entonces, allí, cuando empezamos a entender todo esto, nuestras culpas se empiezan a disipar. Allí cuando ponemos la carga donde debería estar, allí cuando clavamos nuestros pecados en la cruz de Cristo, es donde nada de esto empieza a culpar y acusar nuestra mente cuando queremos ir hacia el trono de Dios. Una frase que escribía dice: la intención principal es confiar en Dios ante la ansiedad. Esta es la única manera que tenemos de asegurarnos la salvación y la paz mental. Juan, una vez más, se da cuenta que hay muchas maneras en las que un cristiano puede no estar a la altura de un Dios santo, de un Dios grande y misericordioso, lleno de gracia. Y aquí acaba de presentarnos uno de los motivos que nos alejan o nos traen culpa: nuestra incapacidad de amar como Él nos pide, completamente, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra alma a los demás. Es más, ningún servicio que demos a Dios va a llegar a la estatura de Dios. Ninguna prédica que podamos dar, aun sea de los mejores predicadores de este tiempo, van a llegar a la estatura de Dios. Entonces, ante esto, Dios sabe que no vamos a llegar a la estatura. Nunca vamos a llegar a la medida de Dios. Y allí nos dice: tranquilos, que la culpa no invada su mente, que la culpa no quite el deseo y la confianza de encontrarse conmigo, que la culpa que ustedes puedan levantar contra sí mismos no estorbe el momento de intimidad en el cual tienen que venir confiadamente, en el cual tienen que venir a depositar sus cargas, en el cual tienen que venir a poner su confianza nuevamente en Cristo, y que es su obra, su redención y su sacrificio el que hace, ganó y logró que sí estemos a la estatura, porque somos coherederos de Cristo y que no son nuestras obras ni nuestros sacrificios. Entonces, y por tanto, dudar de nosotros mismos, dudar de uno mismo y ese sentimiento de decepcionar una y otra vez a Dios pueden y van a aparecer muy a menudo en nuestra vida si buscamos y anhelamos servirle y obedecerle como Él nos manda.
Cuando más nos acerquemos a Dios, cuando más entendamos su grandeza, su santidad, su omnisciencia y todo lo que Él es y representa, cada vez nos vamos a sentir más indignos, cada vez nos vamos a sentir más malvados, más pecadores, más pequeños, que nunca vamos a dar en el objetivo ni en la estatura de un Dios tan grande. Y por eso Él nos dice, no carguen con esa culpa. Esos sentimientos deben darse por terminados para poder disfrutar de Dios. Esos sentimientos deben ser combatidos para poder tener intimidad con Dios. Esos sentimientos no deben tener en nosotros lugar para que no sean obstáculos para llegar al Señor, al trono y clamar allí por su ayuda y por todo lo que Él pueda hacer por nosotros. Solo cuando esta voz interior es silenciada, solo cuando esta voz interior es acallada, un creyente puede demostrar una confianza en Dios. Pero siempre y cuando se levante una y otra vez y la escuchemos, no confiamos en Dios. No debemos escuchar entonces la culpa, no debemos escuchar las acusaciones, sino debemos escuchar a Cristo desde la cruz diciendo, consumado es. Y allí todo deseo, todo pensamiento y toda acusación se disipan. Es su sangre, su sacrificio la hora que nos da paz y podemos llegar confiadamente al trono del Padre. Entonces, cuando aparecen estas acusaciones, estas voces en nuestras cabezas, cuando son acusaciones ilegítimas, debemos poner los pies sobre la tierra, entender que esto va a pasar porque somos seres humanos débiles y pecadores, y pedir al Señor que nos ayude a ver con claridad. Nosotros no podemos, nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no estamos en la posición de lograrlo, nosotros no tenemos la capacidad. Señor, ayúdanos. Y allí nuestra confianza en Él va a ser genuina y va a empezar a crecer y crecer y crecer. Cuando la acusación que es legítima también se presente, allí debemos ir con la misma oración. Señor, ayúdanos, nuestras capacidades no alcanzan. Señor, ayúdanos. Debemos poner los pies sobre la tierra y entender que aunque queramos hacerlo, no vamos a poder. Aunque la Biblia nos mande a amar, dando y supliendo la necesidad de los demás, hay veces que no lo vamos a hacer, pero allí es la misma respuesta. Señor, dame claridad. Señor, dame sabiduría. Dame discernimiento. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros no estamos en la posición de lograrlo. Ayúdanos con tu fuerza, con tu poder, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así, entonces, confiar en Él tanto va a ser para que nos libre de los ataques de nuestra mente. Así debemos confiar en Él para que solo podamos oír su voz. Así debemos confiar en Él de una manera que podamos vencer nuestros pensamientos, nuestras acusaciones, callarlos para poder escuchar a Dios. Y una vez que superemos esto, una vez que callemos la voz interna nuestra, ahora sí vamos a poder confiar en Dios. Y Juan agrega, y ahora que han vencido, ahora que han callado la voz y pueden escuchar la voz de Dios, pidan, y lo que pidan, Él se los dará. Y acá llegan los falsos maestros al acecho.
Y así dicen, bueno, cumplan con los mandamientos, hagan lo que le agrada a Dios, entonces ahora pidan y Él les dará cualquier cosa que pida. Declaren, desate sus bendiciones y muchas blasfemias más como excusas para alimentar sus malos deseos. Pero Juan no es lo que está diciendo, no es lo que está queriendo dar a entender, no es lo que está enseñando en estos versículos, no es un canje con Dios, no se trata de decir, bueno, me voy a esforzar, voy a cumplir con sus mandamientos, voy a amar, no voy a mentir, no voy a asesinar, etcétera, 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 voy a seguir su perfecta voluntad. Entonces, ahora, Señor, yo quiero un auto en la puerta de mi casa. Ahora, Señor, que yo hice todo lo que tenía que hacer, quiero millones de dólares en mi cuenta. Ahora, Señor, quiero que todas las enfermedades se vayan de mí. Ahora, Señor, quiero que todas mis cuentas desaparezcan. Yo cumplí, yo hice los mandamientos que me pediste que obedezca. Ahora, dame, y no es lo que está diciendo Juan. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para amar egoístamente. Juan no está presentando otra forma de decir que la gente que cumple los mandamientos de Dios y hace lo que a Él le complace, estos no van a canjear nada con Dios, sino que estos son ahora los que van a conocer la voluntad de Dios. Entonces, por ende, y como resultado, pedirán solo aquello que es coherente con el Dios que conocen, y porque son sus hijos, Dios los va a bendecir. No está haciendo un trueque, sino que nos está diciendo, ¿me conocen? ¿Saben lo que deseo? Sí. ¿Han callado la culpa en sus mentes? Sí. Pídanme lo que yo quiero. Pídanme conforme a mi voluntad y será hecho. Y en nosotros que ahora lo conocemos, nosotros que ahora sabemos que este Dios quiere que amemos, le vamos a decir, Señor, ayúdame a amar. Y allí el Señor va a decir, amén, glorifica mi nombre, y nos los dará. Allí el Señor nos va a dar la capacidad a través de su Espíritu Santo. Allí el Señor nos dará fuerza a través de su Espíritu Santo. Y allí el Señor pondrá todas las pruebas y aflicciones necesarias para que nuestro carácter se forme, se fortalezca y se pula para poder hacer eso que hemos pedido. Cuando pedimos conforme a su voluntad, es ahora cuando Dios va a responder. Ayúdame a no mentir, y el Señor nos va a poner pruebas para que salgamos exitosos ante ella. Señor, ayúdame a ganar la batalla sobre mi pecado, que una y otra vez me acusa. Y allí el Señor nos va a poner las aflicciones y todo lo necesario para llevar a cabo lo que Él quiere. Señor, ayúdame a combatir mis pensamientos que me acusan. Y el Señor nos va a llevar a su verdad para que tengamos los argumentos para callar las mentiras con lo que Él nos dio como su verdad, su palabra. Y así es que Juan, más adelante, en el capítulo 5, versículo 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Ven? Confianza para ir a Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a nuestros deseos, no a lo que nosotros queremos, conforme a su voluntad, ahí Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho.
Allí vamos a tener una confianza de que mi oración llegó hasta el Señor y el Señor va a responder a esa voluntad suya, porque Él sabe que esto va a llevar a glorificar su nombre. Y en todo esto, acallar las voces, confiar en el Señor, pedirle, ahora nos dice, permanezcan en Él. Todos los que permanecen en Él, Él va a permanecer en ellos. Y fíjense, Juan nos ha preparado para llegar a este entendimiento y nos dice entonces qué es permanecer en Dios. Y nos ha dicho, capítulo 2, versículo 10, amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas es permanecer en Dios. Capítulo 2, versículo 17, hacer la voluntad de Dios es permanecer en Dios. Capítulo 2, versículo 24, honrar lo que se escuchó del principio es permanecer en Dios. Capítulo 2, versículo 27, recibir la unción que Dios da es permanecer en Dios. Capítulo 3, versículo 24, guardar sus mandamientos entonces es permanecer en Dios. Entonces, de ahora en adelante, cuando querramos ir a Dios, cuando querramos buscar a Dios y empiece a surgir no solo la culpa y la acusación, sino un sentimiento que hemos decepcionado a Dios, pese a que hemos hecho nuestros mejores y más grandes esfuerzos, ahora el Señor nos dice, no. Ahora el Señor nos llama y nos acepta tal y como somos, porque para eso estuvo el sacrificio de su Hijo, para cubrir multitud de pecados. Entonces ahora, cuando levantemos y cuando lleguen aún esos pensamientos de que una vez más he decepcionado al Señor, una vez más he intentado con todas mis fuerzas, con todas mis ganas y todos mis deseos hacer la voluntad de Dios, pero otra vez he hecho mal. Allí está la sangre de Cristo cubriendo multitud de pecados y allí la culpa se va. Entonces, los sentimientos de que los actos bien intencionados de alguna manera van a fracasar y pueden causar daño o malentendidos, aquellos sentimientos que minan nuestra motivación, que no nos dejan amar como deberíamos amar, estos sentimientos que alimentan nuestra frustración, nuestro desánimo, sentimiento de resentimiento solo van a causar una cosa, alejarnos de Dios. Y es allí donde vamos a identificar qué debemos callar y qué debemos escuchar. Cuando se presente algo que nos inste y nos lleve a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios, toda su voluntad y los mandamientos que Él nos pide, allí debemos entender que es nuestra mente y nuestro corazón tratando de hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y contra esto es que debemos batallar, acallar y volver a escuchar a Dios. Dios sabe, y nuestros versículos dice que Él nos conoce aún más que nuestro propio corazón. Dios sabe que muchas veces intentamos genuinamente, con un genuino amor, con fe genuina, pero aún así terminan fallando, aún así terminan no dando a la estatura, y por eso Dios dice, confíen en mí, no en su corazón, no en las acusaciones de su corazón.
Él sabe perfectamente que aquellos que somos cristianos nos esforzamos día tras día. Él sabe perfectamente que batallamos con nuestra mente. Él sabe perfectamente cuánto tratamos de ir una y otra vez a su palabra. Él sabe cuánto deseamos orar, pero cuánto debemos batallar para eso. Él sabe cuánto anhelamos estar con los hermanos, congregarnos, pero cuántas trabas hay en nuestro camino. Él sabe perfectamente todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Pero Él nos va a dar las fuerzas para vencer. Él nos pide allí que acudamos a Él. Una vez más, acallemos estas voces, quitemos los tropiezos y podamos ir a Dios. Que nuestros actos de amor sean cumplidos y puedan llevarse a cabo, aun cuando esto sea entremezclado con nuestras propias necesidades, con nuestros propios deseos, con nuestros orgullos, con nuestra maldad. Aún así, Él va a obrar y Él nos va a ayudar para que cada vez este sentimiento, esta obediencia sea más santa. Por eso Él nos ayuda y nos manda a crecer en santidad. Hoy he vencido, pero voy a seguir batallando. Hoy he sido derrotado, hoy las acusaciones son muy fuertes y me han desanimado, pero voy a seguir peleando, voy a seguir perseverando hacia el final. El amor que el Señor nos pide que demos es para nosotros muy complicado y Dios lo sabe. Él, solamente Él puede amar como Él solamente ama. Y eso es lo que Él nos pide que repliquemos, pero como somos pecadores, malvados, no podemos hacerlo. Sin embargo, Él nos sigue amando, proporcionándonos todo lo que necesitamos, tanto sustento físico como espiritual. Y ahí vuelve la cadena. Allí el Señor, cuando estamos desanimados, es donde dicen: suplan las necesidades físicas y espirituales. Debemos ayudar a combatir esas voces de los hermanos. Es ahí donde nuevamente entramos nosotros amando a los demás, porque así también somos herramientas de Dios. Es ahí donde Dios entonces nos da la capacidad de usar nuestras vidas para ayudar a los demás. Ámense. ¿Por qué? Porque todos estamos batallando y todos necesitamos ganar estas batallas. Ayúdense unos a otros, anímense unos a otros con la verdad para que toda culpa sea derrotada. Entonces, lo que parecía que el apóstol Juan hasta ahora venía demandando, amar, seguir la verdad y todo esto, el apóstol también sabe que iba a traer culpa a cada uno de nuestros corazones. El apóstol sabía que en un punto iba a llevar a decepcionarnos porque no íbamos a poder hacer lo que Él nos mandaba hacer. Por eso nos manda a confiar en Dios para poder disfrutar de Él. Por eso ahora Él nos dice: está bien, inténtenlo, pongan sus fuerzas, pongan su vida en cumplir la voluntad del Señor, pero aún si no lo logran, no pierdan la confianza en Dios, porque en el momento que la pierdan, perderán la intimidad con Dios y en vez de ir a Él, correrán lejos de Él. Juan entonces nos dice y ahora nos sigue mostrando, es su conducta, son sus hechos, lo que estos actos van a apartarlos. Ahora también nos dice, bueno, como debemos pedir confiadamente al Señor y Él nos dará, es también allí donde estará
esta lucha. Todo aquello que nos lleve ahora a no amar, a no poner por obra todo lo que el Señor nos manda, ahora también nos dice que es todo aquello que nos aleje de la oración, las luchas que debemos combatir. Claramente, para poder lograr la voluntad del Señor y la oración, primero debe estar la palabra para conocer lo que debemos hacer y para orar conforme a su voluntad. Entonces, si la palabra no se vuelve el centro para combatir las acusaciones y para evitar que nos alejemos de una vida de oración, el Señor no puede obrar. Y allí volvemos a la palabra. Entonces, confiar en Dios significa entender que Él sabe todas las cosas y nos conoce mejor que nosotros mismos. Y al saber esto, descansamos en el Señor. Él sabe mi malo corazón. Él sabe los malos pensamientos de mi mente. Él me conoce aún mejor que yo mismo. Entonces eso me debe llevar a confiar en este Dios y seguir clamando a Él para que me ayude a quitar todo lo que no le agrada y poner todo lo que le agrada a Él, su perfecta voluntad de Dios. Confiar en Dios es confiar en su poder regenerador que está obrando en nosotros, y aquella obra que empezó, Él la va a perfeccionar. Entonces allí está nuevamente mi confianza en Dios. No puedo hacerlo, soy malvado, pero la obra que empezó el Señor la va a terminar. Entonces aquello malo que hoy soy, el día de mañana lo voy a poder vencer, pero voy a tener día tras día algo por qué vencer y por qué luchar. Confiar en Dios es confiar en el conocimiento que su Espíritu Santo nos lleva para transformar y nos lleva día a día para seguir transformando toda nuestra vida hasta el día que partamos con el Señor. La confianza en el Señor va a estar también puesta, la confianza en el conocimiento de este Dios. Así que hasta aquí nuevamente vuelve nuestra pregunta: ¿estamos a la altura? Y ahora podemos contestar tranquilamente: no, seguramente que no. No podemos estar a la altura de este Dios. No podemos llegar siquiera y ni siquiera ser digno de desatar sus sandalias. Pero sí podemos confiar en Él. Él nunca nos dará la espalda, Él nunca nos abandonará. Él día tras día nos traerá con lazos de amor nuevamente hacia Él, para que una y otra vez acudamos y permanezcamos en Él. Una y otra vez. ¿Estamos a la altura? No, pero vamos a luchar y seguir perseverando hasta el final, tratando de hacerlo, pero entendiendo que nunca lo vamos a poder lograr, para que esto no sea una decepción, para que esto no sea un tropiezo en nuestra vida. Entonces allí es donde debemos pensar en la Biblia y comenzar a callar esta voz que no nos deja ver a Cristo, que no nos deja confiar en Él, que no nos lleva a orar hacia Él. Allá en el principio, en el Génesis, Adán y Eva, creados sin pecados, creados predispuestos a hacer el bien, a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron? Pecaron, desobedecieron a Dios, y en vez de correr a Dios, se escondieron. Pero allí Dios nos muestra una vez más que aunque su conciencia les condenaba, Dios en su misericordia fue a buscarlo y le dio la solución al problema del pecado. De la simiente de la mujer nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Cristo muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados.
Aquellos que debían responder a Dios, aquellos que estaban creados para hacerlo, para responder, pecaron. Entonces, ¿nosotros estamos a las alturas de este Dios? No. Si estos no pudieron, realmente para nosotros es una tarea imposible. Después podemos recordar la historia de Sansón. Este hombre poseía una fuerza sin igual para hacer frente a muchos de sus enemigos sin esfuerzo alguno. Allí estaba la época de los jueces, donde debían llevar al pueblo hacia el Señor, guiar al pueblo hacia el Señor, y este hombre tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Este hombre tenía y podía decir que tenía la fuerza para vencer todo aquel obstáculo que se presentase. ¿Pero lo logró? No, se debilitó, y solo cuando volvió a confiar en Dios y a pedirle nuevas fuerzas es que pudo cumplir su mandamiento. Y allí venció en Cristo, en sus fuerzas y no en las suyas. Podemos pensar también en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Era un asesino, abusador, codicioso, adúltero, entre otras muchas cosas. Pero este hombre puso su confianza en el Señor, confesó sus pecados, y ahora se ha convertido en un varón conforme al corazón de Dios. ¿Nosotros entonces podemos estar a la altura? No. Pensemos en Pedro, el gran apóstol Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no. Aunque mi vida deba entregarla contigo, aunque deba morir contigo, yo no te voy a abandonar. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó las pruebas? Huir lejos de Cristo. ¿Y qué hace? Vuelve a su ministerio, a la pesca. Y allí Cristo resucita, va a buscarlo, se encuentra con él y le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Estás a la altura, Pedro? Y allí Pedro se quebranta, se entristece, y él sabe que no. Él sabe que no pudo llenar ese amor que debía haber llenado. Él sabía que no estaba a la estatura y a la medida que él solo se impuso: yo voy a morir contigo. Pero no escuchó la palabra del Señor que le decía a Pedro: me vas a negar antes que cante el gallo. Y él se impuso una carga que no debía llevar. Él se puso una carga que no estaba en su poder cumplirla. Y Juan se lo advertía. Esa es la palabra para nosotros. El Señor nos advierte, pero allí nosotros, egoístas, malvados: yo lo voy a hacer. Yo voy a morir por el Señor. Yo haré todo lo que los otros no hacen. Pero cuando no podemos cumplir, viene el desánimo. Pedro abandonó el ministerio. Pedro quería olvidarse de Jesús, caminar lejos de Jesús, caminar lejos del llamado que Jesús le había dado. Tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro volvió al agua, a los peces, al mar. Y allí va Jesús nuevamente y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. No es como tú quieres, es como yo te digo: haz mi voluntad. Y allí Pedro cobró confianza, y luego de ser bautizado con el Espíritu Santo, pudo y tuvo las fuerzas ahora sí para no negar al Señor, para dar su vida por el mensaje de y aún creerse indigno de morir crucificado como su Señor murió. Y eso se lo dio al Espíritu Santo, aquel que mora en nosotros, aquel que nos va a llevar a combatir todas las luchas y las acusaciones que pueda venir a nosotros.
Y así es como nosotros, es lo que nos dice Juan, cargamos con cosas que no debemos cargar. Una culpa que nosotros mismos nos autoimpusimos, queriendo ser mejor que Dios, olvidando o no yendo a su voluntad y imponiéndonos nosotros una voluntad que pareciera más santa. Y es allí donde el Señor nos va a tener que rescatar si queremos volver a confiar en Él. Allí un día nos levantamos y decimos: Señor, no voy a pecar más. Y Él nos dice: hijo, yo sé que eres pecador, yo sé que no vas a vencer al pecado hasta que mueras y resucites en gloria conmigo, pero confía en mí. No eres tú, es mi sangre, porque allí está el perdón de esos pecados que vas a seguir cometiendo. Acalla esa culpa y escucha mi voz. Yo los limpiaré y los perdonaré. Pero hacemos oídos sordos a la verdad, y cuando llegan los momentos de prueba, cuando una vez más caemos, nos lamentamos, nos castigamos, nos autoflagelamos, y allí la culpa es más grande que el Señor. Allí la culpa habla más fuerte del Señor y los pensamientos invaden mi cabeza: no soy cristiano. No voy a ir más a la iglesia. No voy a orar más al Señor. No voy a acercarme más a Dios. Soy tan indigno. Soy tan pecador. Y sí, eso el Señor ya lo sabe. Y ese no es el problema, sino escuchar esas palabras son el problema. La sangre de Cristo, la verdad de nuestro Señor debe hablar más fuerte para nosotros. Confiemos en Dios y no dejemos que la culpa nos aleje de Él. No dejemos que nuestros pensamientos y los deseos de nuestro malo corazón nos alejen de la verdad. No dejemos que esto nos aleje de Dios. Y allí Él una vez más nos llama a volver a Él, a volver a Cristo, correr a Cristo en vez de correr en la dirección contraria. No desistas, no abandones, no dejes de perseverar. Él completará la obra que comenzó en nosotros. Debemos callar la mentira con la verdad. Y si no podemos, no tenemos la capacidad, clamemos a Dios y Él responderá, porque si pedimos conforme a su perfecta voluntad, Él nos escucha y Él responde, y Él ya nos ha dado la solución a esto, y Él lo promete en su palabra. Allí empezamos a confiar en Dios. Romanos 8, 35, 39. Esto es lo que culmina el mensaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué es lo que te acusa? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos porque Cristo ha vencido, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo venció, nosotros vencemos por Él. Una vez más, pongamos nuestra confianza en Él para poder saltear todo obstáculo, todo pensamiento,
toda culpa que pueda venir a nuestra mente, no para callar el pecado, no para callar todo lo que el Señor nos esté llamando a abandonar, a dejar y a desistir de nuestra mala conducta, sino para confiar en Él. Cuando el Señor nos hable para corregirnos, para disciplinarnos, para instruirnos, como esta palabra, debemos simplemente decir amén y aceptar la corrección del Señor, aceptar aquello que nos está pidiendo que abandonemos, un pecado o lo que fuese. Pero cuando es su verdad, esa es la que no debemos dejar de oír. Cuando llegue la culpa porque no nos creemos a la estatura de Dios, esa es la que no debemos escuchar, porque Dios ya nos ha advertido, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre, por eso Él estuvo dispuesto a amarnos para dar a su Hijo en favor y en reemplazo nuestro ante su ira en la cruz. Confiemos en nuestro Señor. Amén.